Si firmas ese papel, Elena, ya no habrá vuelta atrás. Si firmas ese papel, Elena, ya no habrá vuelta atrás. La voz de Alejandro Valdés salió firme, fría y perfectamente medida. Sin embargo, en su mirada se escondía algo más profundo, una mezcla de orgullo lastimado y desconfianza. Frente a él, Elena Morales intentaba mantener la calma, pero sus manos temblaban dentro de los guantes amarillos de limpieza. Estaba sentada frente a una mesa impecablemente blanca, dentro de aquella enorme residencia de lujo en San Pedro Garza García, uno de los barrios más exclusivos de Monterrey. El despacho estaba inundado de luz natural que entraba por ventanales gigantes. Las paredes color azul claro, los muebles elegantes y las figuras doradas colocadas con precisión daban la impresión de un lugar donde todo estaba diseñado para reflejar poder, dinero y perfección. Y aún así, Elena parecía fuera de ese mundo. Con su uniforme color vino, el delantal blanco ligeramente arrugado y los ojos llenos de lágrimas, su presencia resaltaba como un contraste doloroso en medio de tanta sofisticación. Sobre la mesa descansaba un documento, su carta de despido. Y dentro del bolsillo de su delantal llevaba un pequeño objeto que había cambiado su mañana por completo, una prueba de embarazo que confirmaba lo que más temía. Estaba esperando un bebé. Pero ese no era el momento adecuado, ni el lugar indicado, y mucho menos la forma en que aquel hombre debía enterarse. Alejandro la observaba desde su silla con la misma rigidez de siempre. Vestía un traje gris oscuro perfectamente planchado, su reloj de lujo reflejaba la luz del despacho y la computadora portátil abierta frente a él daba la impresión de que incluso ese momento no era más que una interrupción en su agenda. «No puedo permitir faltas de lealtad dentro de mi casa», dijo con un tono tranquilo, sin levantar la voz. «Aquí todo se sostiene sobre la confianza». Elena cerró los ojos por un instante. ¿Falta de lealtad? Había trabajado allí durante 5 años. 5 años cuidando cada rincón de aquella casa, ocupándose de todo con dedicación. Incluso había ayudado a cuidar a la pequeña Sofía cuando la niñera enfermaba. Siempre llegaba antes que todos y se iba cuando la casa ya estaba en silencio. Y ahora, después de tanto tiempo, estaba siendo señalada sin una sola prueba. Todo había comenzado por un malentendido, un rumor, una sospecha que jamás le permitieron explicar. Las lágrimas comenzaron a caer en silencio sobre el documento. Alejandro notó el temblor en su mano. Durante un segundo, solo uno, algo dentro de él dudó. Pero su orgullo fue más fuerte. Firma, Elena. Se te pagará todo lo que corresponde. No quiero que esto se convierta en un escándalo. La palabra escándalos atravesó el pecho de Elena como si fuera una cuchilla. Con movimientos lentos tomó la pluma. En ese instante, todo a su alrededor pareció quedar en silencio. Su mente gritaba, su corazón latía con fuerza y, dentro de ella, una nueva vida comenzaba a formarse. Una vida que aquel hombre jamás habría imaginado que ya crecía en su vientre. Firmó. Su nombre quedó marcado con tinta azul sobre el papel. Y justo en ese momento algo invisible se rompió para siempre. Lo que Alejandro ignoraba era que aquello no representaba el final de la historia, en realidad apenas estaba comenzando. 5 años después, ese mismo hombre terminaría arrodillado frente a ella, suplicando por una oportunidad que ya no existiría. Pero antes de llegar a ese momento, es necesario conocer la verdad que nadie vio venir. Y créeme, cuando descubras lo que realmente ocurrió, entenderás por qué aquella firma cambió para siempre el destino de más de una vida. Si te gustan las historias que demuestran que la vida siempre devuelve lo que uno siembra, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones, porque cada relato aquí guarda una enseñanza capaz de tocar el corazón. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Me encantará leerte y enviarte un saludo en el próximo relato. Ahora volvamos a aquella tarde que marcó el destino de todos.
Elena se levantó lentamente de la silla. Alejandro volvió a dirigir la mirada a la pantalla de su computadora, como si todo ya hubiera terminado. Pero entonces ocurrió algo que jamás olvidaría. Ella llevó la mano al bolsillo de su delantal, sacó la pequeña prueba de embarazo y la observó por última vez. 2 líneas positivas. Sus ojos se llenaron de lágrimas aún más profundas, no por debilidad, sino por miedo, incertidumbre y la soledad que sentía en ese instante. Alejandro levantó la vista, intrigado. ¿Qué es eso? Elena no respondió. Con los dedos temblorosos partió la prueba en 2. Después, tras dar unos pasos, dejó caer los pedazos en la pequeña papelera junto a la puerta. El leve crujido del plástico al romperse casi no se escuchó, pero 5 años después resonaría como un eco imposible de ignorar. «Gracias por la oportunidad, señor Valdés», dijo ella, con la voz quebrada. «Ojalá nunca tenga que arrepentirse de una decisión tomada sin escuchar la verdad». Y salió. La puerta se cerró con suavidad. Alejandro permaneció inmóvil durante unos segundos. No sabía exactamente por qué, pero aquella despedida no se sentía como una simple renuncia, sonaba más bien como una advertencia. Desde la ventana de la oficina la vio caminar por el jardín perfectamente cuidado de la casa. Su figura se hacía cada vez más pequeña bajo el cielo gris de la tarde. No la detuvo, no hizo preguntas, ni siquiera dudó. Cuando alguien está acostumbrado a tener todo bajo control, rara vez imagina que en realidad podría estar perdiéndolo todo. Esa noche Alejandro cenó solo, como de costumbre. La casa estaba impecable, en silencio, todo en orden, pero con una extraña sensación de vacío. Lo que él no sabía era que, a unos cuantos kilómetros de distancia, en un pequeño barrio de Guadalupe, en Nuevo León, Elena caminaba bajo la lluvia con una mano sobre su vientre y el corazón lleno de incertidumbre. Ignoraba que la vida que crecía dentro de ella heredaría sus mismos ojos, su misma determinación y su mismo carácter. Y mucho menos imaginaba que, 5 años más tarde, el destino obligaría a ese hombre a enfrentarse con la verdad que decidió ignorar aquel día. Porque algunas decisiones parecen simples en el momento, pero el tiempo siempre revela el verdadero precio de cada una. Y lo que ocurrió durante esos 5 años lo cambiaría absolutamente todo. Aquella tarde la lluvia caía con fuerza sobre Monterrey. Elena caminaba sin rumbo fijo, sosteniendo su pequeña bolsa con una mano, mientras con la otra protegía instintivamente su vientre. Cada paso que daba Elena parecía más pesado que el anterior. No era solo el cansancio físico, era la sensación de haber sido arrancada de un lugar al que había entregado 5 años de su vida. 5 años de lealtad, 5 años guardando silencio, 5 años de sacrificios que nadie llegó a notar. Las calles del barrio Independencia estaban mojadas, el asfalto brillaba bajo la luz de los postes y el olor a tierra húmeda impregnaba el aire. Elena no lloraba por haber perdido el empleo. Lloraba por la injusticia. Porque lo que Alejandro Valdés creyó entender aquella mañana estaba muy lejos de la realidad. Todo había comenzado una semana antes. En la casa de los Valdés el ambiente se había vuelto tenso. Alejandro atravesaba un momento complicado en su empresa constructora. Había contratos detenidos, inversionistas presionando y reuniones interminables que lo mantenían al límite. Poco a poco su carácter se volvió más frío y desconfiado. Y cuando un sobrecondinero desapareció de su oficina, la sospecha cayó como una sombra sobre quien menos podía defenderse, la empleada, el eslabón más débil. Elena había entrado al despacho únicamente para quitar el polvo de los estantes, como hacía todos los lunes. Pero esa vez, cuando salió de la habitación, el sobre ya no estaba en su lugar. Nadie la vio tomar nada, pero tampoco hubo quien hablara a su favor. La acusación nunca se expresó de manera directa, y eso la hizo todavía más dolorosa. Fueron miradas largas, conversaciones que se detenían cuando ella aparecía,
puertas que se cerraban con más fuerza de lo habitual, hasta que aquella mañana Alejandro decidió llamarla a su oficina. «No quiero problemas, Elena. Solo dime la verdad», dijo él sin mirarla directamente. «Señor Valdés, no sé de qué me está hablando». Pero para entonces él ya había tomado una decisión. Cuando alguien poderoso empieza a sospechar, rara vez busca pruebas, lo que busca es confirmar lo que ya cree. «Prefiero terminar esto aquí». Y así sucedió. Sin investigación, sin explicaciones, sin darle oportunidad de defenderse. Lo que Alejandro ignoraba era que el sobre nunca había salido de su casa. Quien lo había tomado era su propio cuñado, Julián, atrapado en deudas que mantenía en secreto. Pero esa verdad aún estaba lejos de salir a la luz. Esa noche, en su pequeño departamento de 2 habitaciones, Elena se sentó en el borde de la cama. El silencio era abrumador. De su bolso sacó el único papel que había conservado, una copia del despido. Y por primera vez permitió que el miedo la alcanzara. Estaba sola, sin empleo, con pocos ahorros, y esperando un bebé. El padre del niño había desaparecido meses atrás, apenas escuchó la noticia. No quería responsabilidades ni complicaciones, y ahora Elena tampoco tenía trabajo. Pero en medio de todo aquel caos, una decisión empezó a tomar forma. No buscaría a Alejandro. No pediría explicaciones. No rogaría por justicia. Se levantaría por su hijo. Los días siguientes fueron difíciles. Buscó trabajo en restaurantes, en tiendas, en casas donde ofrecían pagarle menos de la mitad de lo que ganaba antes. Muchos la rechazaban apenas notaban que su vientre comenzaba a notarse. Necesitamos a alguien disponible todo el tiempo. No podemos arriesgarnos con una mujer embarazada. Cada rechazo era una herida más, pero también encendía algo dentro de ella. Porque la injusticia no siempre destruye. A veces despierta una fuerza que uno no sabía que tenía. Los meses siguieron avanzando. Elena consiguió trabajo limpiando oficinas en el centro de Monterrey durante las noches. El sueldo era bajo, pero alcanzaba para lo básico. Durante el día asistía a cursos gratuitos de administración en un centro comunitario. Mientras otros descansaban, ella estudiaba. Mientras muchos dormían, ella trabajaba. Y cada noche, antes de cerrar los ojos, colocaba la mano sobre su vientre. «Te prometo que no nos faltará nada». El embarazo avanzó sin complicaciones y una mañana de agosto, acompañada por el eco lejano de sirenas y el murmullo constante de la ciudad, nació Mateo. Tenía ojos oscuros, abundante cabello y una mirada tranquila que parecía comprender más de lo que correspondía a un recién nacido. Elena lloró al verlo. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de determinación. Los años comenzaron a pasar como un suspiro, y al mismo tiempo, como una eternidad. Mientras tanto, en la mansión de San Pedro, la vida de Alejandro también siguió su curso. Su empresa creció todavía más. Su nombre empezó a aparecer en revistas empresariales, firmó nuevos contratos y compró más propiedades. Pero dentro de él algo se volvió más duro y más solitario. Las cenas continuaban siendo silenciosas. La casa seguía impecable. Todo estaba en orden. Sin embargo, la risa infantil que alguna vez llenaba los pasillos, la de su sobrina Sofía cuando lo visitaba, ya no se escuchaba con tanta frecuencia. Y a veces, sin una razón clara, recordaba la mirada de Elena aquel día. No entendía por qué. No era la primera vez que despedía a alguien, pero sí era la primera vez que una decisión le dejaba una sensación incómoda, como si hubiera quedado algo pendiente. Un domingo por la tarde, mientras revisaba documentos antiguos en su oficina, encontró un pequeño objeto bajo un mueble, un fragmento de plástico. Lo sostuvo entre los dedos. No reconoció de inmediato qué era, pero algo en su memoria se agitó. Un sonido tenue.
Un objeto que se rompía. Una despedida. Sin darle demasiada importancia, lo guardó en el cajón. Aún no estaba listo para comprenderlo. Mientras tanto, la vida de Elena no se limitaba a sobrevivir. Poco a poco comenzó a avanzar. Con mucho esfuerzo abrió un pequeño negocio independiente de limpieza. Al principio trabajaba sola, con apenas un par de clientes que confiaron en ella. Después contrató a 2 mujeres más, ambas madres solteras como ella. No prometía riqueza. Prometía dignidad. Mateo creció rodeado de cariño, aunque sin lujos. Desde pequeño aprendió el valor del trabajo y entendió que su madre era una mujer fuerte. Lo que él no sabía era que su historia estaba conectada con la de un hombre que jamás imaginó que existía. Y mientras el tiempo avanzaba, el destino comenzaba a mover sus piezas con paciencia. Porque algunas verdades pueden permanecer ocultas durante años, pero nunca desaparecen. Y cuando salen a la luz, no solo revelan el pasado, también cambian el futuro. 5 años pueden parecer poco en un calendario. Pero cuando cada día se vive luchando, protegiendo y guardando silencio, 5 años se sienten como toda una vida. Mateo tenía 4 años y medio cuando empezó a hacer preguntas que Elena sabía que algún día llegarían. «Mamá, ¿y mi papá?». La primera vez que lo preguntó estaban en la pequeña cocina de su departamento en Guadalupe. El aroma de frijoles recién cocidos llenaba el aire y el ventilador del techo giraba lentamente, moviendo el calor de la tarde. Elena se quedó quieta unos segundos. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía que su respuesta debía protegerlo. Se agachó frente a él y acarició su cabello oscuro, tan parecido al del hombre que intentaba borrar de su memoria. «Tu papá no está con nosotros, mi amor, pero tú no estás solo. Yo estoy aquí y siempre voy a estar contigo». Mateo asintió como si aquella explicación fuera suficiente por ahora. Pero Elena sabía que el tiempo no detiene las preguntas, ni las verdades. Mientras tanto, su pequeña empresa de limpieza empezó a crecer más de lo que había imaginado. Ya no ofrecía solo servicios domésticos. Ahora contaba con 5 empleadas fijas y contratos con 2 edificios corporativos en el centro de Monterrey. Elena no gritaba, no imponía autoridad ni humillaba a nadie. Escuchaba. Porque sabía lo que se sentía cuando nadie te escucha. Y esa diferencia comenzó a cambiar su destino. Una tarde, mientras supervisaba uno de los nuevos contratos en un moderno edificio de oficinas en San Pedro, algo llamó su atención. El nombre en la recepción del edificio. Valdés y Asociados. Su corazón dio un golpe seco en el pecho. Parecía imposible. Había cientos de empresas en Monterrey, pero el destino rara vez se mueve por casualidad. Ese edificio pertenecía a una de las compañías del grupo empresarial de Alejandro Valdés. El mismo hombre que la había despedido 5 años atrás sin escucharla. El mismo hombre que nunca supo que aquel día había perdido mucho más que a una empleada. Elena permaneció inmóvil frente al letrero durante unos segundos. Sus empleadas no notaron el cambio en su expresión, pero dentro de ella algo se había abierto. Una puerta del pasado que había mantenido cerrada durante años. Podía rechazar el contrato. Podía evitar cualquier conexión con ese lugar. Pero una voz dentro de ella le dijo lo contrario. No era resentimiento. No era deseo de venganza. Era dignidad. No tenía nada que ocultar. No debía nada a nadie. Y no permitiría que el miedo volviera a tomar decisiones por ella. Firmó el contrato. Lo que Elena no imaginaba era que esa decisión estaba empezando a unir 2 mundos que nunca debieron separarse de aquella manera. Y Alejandro Valdés también estaba atravesando cambios en su vida. La empresa de Alejandro había crecido, eso era innegable. Los proyectos se multiplicaban, las inversiones aumentaban y su nombre comenzaba a aparecer con más frecuencia en revistas empresariales.
Pero mientras su imperio se expandía, su vida personal parecía reducirse cada vez más. Sus días se habían convertido en una rutina de reuniones, negociaciones y eventos sociales donde sonreía por compromiso, no por verdadera felicidad. Después de su divorcio de Camila, había intentado iniciar nuevas relaciones, pero ninguna prosperó. Siempre terminaban diciéndole lo mismo. No sabes confiar en nadie. Esa palabra regresaba a su mente como un eco persistente: confianza. 5 años atrás había tomado una decisión rápida. Para él había sido una decisión práctica, casi administrativa. Sin embargo, había algo que no lograba borrar de su memoria: la expresión de Elena en el momento en que firmó aquel documento. Aquella mirada no reflejaba culpa, reflejaba decepción. Y eso, por alguna razón, lo inquietaba más que cualquier otra cosa. Una noche, mientras revisaba antiguos registros financieros, algo salió a la luz. Una auditoría interna detectó movimientos irregulares realizados años atrás. El nombre que aparecía en los informes no pertenecía a ningún empleado. Era Julián Rivas, su cuñado. El mismo hombre que había tenido acceso a la oficina durante aquella semana. El mismo que, meses después, desapareció alegando oportunidades de trabajo en el extranjero. Alejandro sintió como el color abandonaba su rostro. Los números eran claros, las fechas coincidían perfectamente. El dinero nunca salió de la casa por manos equivocadas. Había salido por alguien de su propia familia. El silencio dentro de la oficina se volvió pesado, insoportable. Y por primera vez en 5 años, Alejandro comprendió algo que su orgullo le había impedido aceptar. Había despedido a una mujer inocente. Se apoyó en el escritorio intentando ordenar sus pensamientos. Trató de reconstruir cada detalle de aquel día. El temblor en la mano de Elena, las lágrimas, el objeto que rompió antes de salir, el pequeño fragmento de plástico que todavía guardaba en el cajón. Abrió el cajón y lo tomó entre los dedos, observándolo con más atención. No era un simple trozo de plástico. Era parte de una prueba de embarazo. Su corazón comenzó a latir con violencia. Una imagen cruzó su mente como un relámpago: Elena sacando algo del bolsillo, mirándolo por un momento, y luego rompiéndolo. Durante unos segundos sintió que el aire desaparecía. ¿Estaba embarazada aquel día? La idea lo atravesó con una intensidad inesperada. Intentó convencerse de que no significaba nada, que no había motivos para suponer algo así. Pero la duda ya se había instalado en su mente. Mientras tanto, Mateo comenzaba el preescolar. Era un niño inteligente, observador y tranquilo. Pero tenía algo más: un carácter firme y una mirada decidida. Cuando veía algo que consideraba injusto, no se quedaba callado. Una mañana, en el patio de la escuela, defendió a un compañero al que otros niños molestaban. «Eso no está bien», dijo con seguridad. Elena lo observó desde lejos. Por primera vez sintió un pequeño temor. No porque su hijo fuera fuerte, sino porque empezaba a notar en él rasgos que no provenían únicamente de ella. El destino no solo cruza caminos, a veces revela similitudes imposibles de ignorar. El contrato con el edificio de Valdés y Asociados establecía que Elena debía acudir una vez por semana para supervisar personalmente el servicio. Hasta entonces sus caminos no se habían cruzado. La empresa era grande y Alejandro rara vez bajaba a las áreas operativas. Pero el destino no suele pedir permiso. Una tarde, un problema eléctrico obligó a evacuar temporalmente uno de los pisos del edificio. Elena estaba allí. Y Alejandro también. Los pasillos se llenaron de empleados bajando por las escaleras. Fue entonces cuando ocurrió. Sus miradas se encontraron. 5 años comprimidos en un solo segundo. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Alejandro, por su parte,
no logró apartar la vista. Ella ya no vestía el uniforme color vino que recordaba. Llevaba un traje sencillo pero elegante. Su postura era firme, su mirada distinta. Ya no era la empleada de antes. Era una mujer que había sobrevivido. El silencio entre ambos se volvió incómodo, pesado, cargado de recuerdos. Alejandro dio un paso hacia ella. Elena. Su voz ya no sonaba autoritaria ni fría. Había algo diferente en su tono, casi una duda. Elena sostuvo su mirada. Señor Valdés. Nada más. Ni cercanía ni reproche. Solo una distancia formal. En ese momento Alejandro notó otro detalle. Cerca de la recepción había un niño tomado de la mano de una de las empleadas. Cabello oscuro, ojos profundos, una mirada intensa. El pequeño levantó la vista. Y durante un instante que pareció eterno, Alejandro sintió algo extraño, como si estuviera viendo un reflejo del pasado. Algo dentro de él se estremeció, aunque todavía no comprendía qué. Lo único que sabía era que el pasado, que creía cerrado, acababa de abrirse frente a él. Y esta vez la verdad no sería tan fácil de ignorar. La alarma de incendio ya se había detenido, pero el eco de aquel encuentro continuaba resonando en la mente de Alejandro Valdés. Poco a poco el edificio volvió a la normalidad. Los empleados regresaron a sus oficinas y los técnicos confirmaron que el problema eléctrico había sido menor. Para Alejandro, sin embargo, nada parecía menor. Porque lo que había visto en el vestíbulo no era solo a una antigua empleada, era el reflejo de algo que decidió ignorar 5 años atrás. Y ahora ese algo tenía ojos. Ojos que lo miraban sin miedo. Ojos que parecían conocerlo sin haberlo visto nunca. El niño. Cuando Alejandro volvió al vestíbulo minutos después, Elena ya se había marchado. Miró alrededor como si pudiera encontrar respuestas en el aire. ¿Quién era esa mujer? Preguntó a la recepcionista. La señora Morales. Es la dueña de la empresa de limpieza que trabaja con nosotros desde hace meses. Muy eficiente, por cierto. Dueña. La palabra tocó su orgullo de una manera extraña. No porque su éxito le molestara, sino porque le recordaba todo lo que había asumido sobre ella, todo lo que creyó sin tener pruebas. Regresó a su oficina con el fragmento de plástico todavía presente en su mente. Cerró la puerta, se sentó y, por primera vez en mucho tiempo, dejó de pensar como empresario para pensar como hombre. Abrió el cajón, tomó el pequeño pedazo de la prueba de embarazo y lo observó con atención. La línea rosada aún era visible, tenue pero clara. Respiró profundamente. 5 años. 5 años de silencio. Si Elena estaba embarazada aquel día, ¿de quién era ese niño? ¿Dónde estaba ahora? ¿Y por qué aquel pequeño le resultaba tan familiar? Intentó convencerse de que estaba exagerando, de que tal vez era solo coincidencia. Pero algo dentro de él, esa intuición que nunca fallaba en los negocios, le decía que había más, mucho más. Esa noche Alejandro no logró dormir. Las imágenes regresaban una y otra vez, Elena firmando, rompiendo la prueba, la frase que dijo antes de irse. Ojalá nunca tenga que arrepentirse de una decisión tomada sin escuchar la verdad. Él nunca escuchó esa verdad. Y ahora esa verdad parecía crecer frente a él. A la mañana siguiente llamó al departamento legal. Necesito revisar los contratos antiguos del personal doméstico, especialmente el expediente de Elena Morales. Horas después tenía el archivo frente a él. Información básica, una dirección antigua, un número de contacto, nada más. Ningún seguimiento. Ningún registro posterior. Ella había desaparecido de su vida como si nunca hubiera existido. Excepto que ahora había vuelto. Y no como antes. Mientras tanto, Elena conducía de regreso a Guadalupe.
Sus manos estaban firmes sobre el volante, pero su corazón latía con fuerza. No esperaba verlo. Había imaginado ese momento muchas veces. Había pensado en palabras duras, en reproches, incluso en indiferencia. Pero cuando lo tuvo frente a ella, solo sintió algo inesperado: calma. No necesitaba su aprobación. Tampoco necesitaba una disculpa. Había construido algo propio. Había criado sola a su hijo. Había salido adelante. Y eso la hacía más fuerte que cualquier resentimiento. Mateo iba sentado atrás, dibujando en un cuaderno. «Mamá, ¿ese señor era tu amigo?» Elena miró por el retrovisor. «Fue mi jefe hace mucho tiempo». Mateo observó por la ventana unos segundos. «Se parece un poco a mí». Las palabras del niño hicieron que Elena sintiera un nudo en la garganta. Muchas personas se parecen entre sí, amor. Pero en el fondo sabía que ese parecido no era casualidad. Mateo tenía 5 años. 5 años desde aquel despido. Las fechas encajaban demasiado bien. Y aunque nunca lo había confirmado con nadie, aunque jamás buscó a Alejandro, en lo más profundo de su corazón sabía que existía una posibilidad que al mismo tiempo la asustaba y la fortalecía. Si algún día la verdad salía a la luz, nadie le quitaría lo que había construido. 2 días después, Alejandro tomó una decisión. No podía seguir viviendo con la duda. Pidió a su asistente que organizara una reunión formal con la empresa de limpieza para revisar la renovación del contrato anual. Era una excusa profesional, pero su intención era otra. Cuando Elena recibió la llamada, comprendió de inmediato que aquello no era una simple coincidencia. Aceptó. No iba a huir. Ya no era la mujer que firmó llorando 5 años atrás. Ahora era una mujer capaz de sostener la mirada de cualquiera. El día de la reunión el cielo estaba despejado sobre Monterrey. Elena eligió un traje azul marino, sencillo y elegante. Se recogió el cabello en una coleta baja. Nada llamativo, nada que transmitiera fragilidad. Caminó hacia el edificio con paso seguro. Alejandro ya la esperaba dentro de la sala de juntas. Cuando la puerta se cerró y quedaron solos, el ambiente cambió de inmediato. «Gracias por venir, Elena. Es parte del contrato, señor Valdés». Él notó el tono formal, la distancia, el profesionalismo impecable. Pero también percibió algo diferente, una seguridad que antes no existía. Revisaron números, hablaron del rendimiento del servicio, de estándares de calidad. Todo estaba en orden. Todo impecable. Hasta que Alejandro dejó la pluma sobre la mesa. «¿Hay algo más que quiera preguntar?», dijo Elena, sosteniendo su mirada sin titubear. «Lo escucho». Alejandro inhaló profundamente. «Aquel día, hace 5 años, usted estaba embarazada». El silencio que siguió fue absoluto. Pesado. Definitivo. Elena no mostró sorpresa. Solo una breve pausa, como si tomara una decisión interior. «Eso ya no es asunto suyo, señor Valdés». La respuesta fue firme, pero sin agresividad. Aún así, Alejandro sintió el impacto. «Necesito saber la verdad». La verdad no le interesó hace 5 años. Aquella frase fue como un espejo. Y esta vez Alejandro no pudo apartar la mirada. «Me equivoqué», admitió al fin. Las palabras parecían costarle más que cualquier negociación millonaria. Elena lo observó en silencio. Era la primera vez que lo escuchaba reconocer un error. «Eso no cambia el pasado», dijo ella. «Tal vez no», respondió él, «pero puede cambiar el futuro». Elena sintió su corazón golpear con fuerza. Comprendía perfectamente lo que él insinuaba, y también entendía el riesgo. Mateo no era una pieza dentro de un tablero empresarial. Era su hijo. Su mundo.
Mi hijo tiene una vida estable, dijo finalmente. No necesita confusión. La palabra hijo cayó en Alejandro como una piedra. No preguntó de inmediato, pero la confirmación estaba implícita. 5 años. 5 años sin saber. 5 años sin asumir ninguna responsabilidad. ¿Es mío?, preguntó al fin. Casi en un susurro. Elena sostuvo su mirada. En sus ojos no había odio, solo verdad. Esa es una pregunta que debió hacerse antes de despedirme sin escucharme. El silencio volvió a llenar la sala. Pero esta vez no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de revelaciones a punto de salir a la superficie. Porque la verdad, cuando finalmente aparece, no pide permiso. Y Alejandro estaba a punto de comprender que algunas decisiones no solo cuestan dinero, también cuestan tiempo, relaciones, años que jamás regresan. Y lo que vendría después no solo cambiaría su vida, también el destino de un niño que todavía no sabía quién era realmente. La pregunta quedó suspendida en el aire como una sentencia. ¿Es mío? Alejandro apenas reconoció su propia voz al decirlo. Ya no sonaba firme ni autoritaria. Sonaba vulnerable. Elena no respondió de inmediato. Lo observó como si estuviera evaluando no solo la pregunta, sino al hombre que la hacía. 5 años atrás él no quiso escucharla. Hoy buscaba respuestas. Pero las respuestas no siempre llegan en el orden que uno desea. Mi hijo no es un asunto empresarial, dijo Elena con una serenidad que desarmaba cualquier intento de presión. No es un número. No es un error. No es un problema que deba resolverse. Alejandro bajó la mirada por un instante. No estaba acostumbrado a perder el control de una conversación. Pero aquello no era una negociación. Era algo mucho más delicado. No quiero resolver nada como empresario, dijo con una sinceridad inesperada. Solo quiero entender. Elena respiró profundamente. Podía mentir. Podía evitar la respuesta. Podía cerrar esa puerta para siempre. Pero también sabía que huir de la verdad nunca había sido su manera de vivir. Sí. Una sola palabra. Suficiente para cambiar el eje del mundo de Alejandro. Durante unos segundos interminables él no pudo moverse. Era como si el aire hubiera abandonado la habitación. Un hijo. Tenía un hijo. 5 años. 5 años creciendo sin que él supiera de su existencia. 5 años en los que no estuvo presente, ni en el nacimiento, ni en los primeros pasos, ni en las primeras palabras. Sintió un golpe en el pecho. Algo más profundo que la sorpresa. Culpa pura. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con la voz quebrada. Elena lo miró sin vacilar. Lo intenté aquel día. La escena volvió a la mente de Alejandro como un relámpago. La prueba de embarazo. El sonido al romperse. La despedida. Y él, demasiado orgulloso para escuchar. Intenté decir algo, continuó Elena con calma, pero las palabras se quedaron atrapadas. No había rencor en su voz. Pero tampoco suavizaba la verdad. No necesitaba tu dinero. Necesitaba que confiaras en mí. Pero preferiste creer en una sospecha antes que en 5 años de trabajo honesto. Cada frase fue un reflejo doloroso para Alejandro. Había actuado con rapidez, con frialdad, a la defensiva. Nunca investigó de verdad. Nunca pidió pruebas. Yo no tomé ese dinero, añadió Elena con firmeza. Ahora lo sabes, ¿verdad? Alejandro asintió lentamente. Sí, ahora lo sé. El nombre de Julián volvió a su mente con amargura. Había protegido a la persona equivocada y culpado a la correcta. La ironía era cruel. Mateo tiene 5 años, continuó Elena, pronunciando el nombre con suavidad.
Es inteligente, noble, y tiene carácter. Alejandro repitió el nombre en silencio. Mateo. Su hijo tenía un nombre. Tenía una historia. Tenía una vida. Y él no formaba parte de ella. Quiero conocerlo, dijo con una urgencia que no sabía que existía dentro de él. Elena lo miró fijamente. Y por primera vez apareció algo diferente en su mirada. Miedo. No por ella, sino por su hijo. No es tan simple. Es mi hijo. También es mi hijo, respondió ella con firmeza. El silencio volvió a instalarse entre ambos, cargado ahora de tensión emocional. Ya no se trataba de orgullo, ni de dinero, ni de poder. Se trataba de un niño, y del equilibrio de su mundo. Esa noche Alejandro regresó a su casa en San Pedro con la sensación de que todo lo que había construido era insignificante comparado con lo que había perdido. La mansión estaba impecable, como siempre, pero por primera vez le pareció demasiado grande, demasiado vacía. Sirvió un vaso de whisky, aunque nunca llegó a beberlo. Caminó por los pasillos observando las paredes, imaginando a un niño corriendo por ellas. Un niño con su mirada, con su determinación. Un niño al que nunca había abrazado. La culpa ya no era una idea abstracta. Tenía rostro. Tenía nombre. Mateo. Abrió el cajón una vez más y tomó el pequeño fragmento de la prueba. 5 años guardado. 5 años ignorado. Ahora entendía que aquel objeto no era solo un pedazo de plástico. Era una advertencia que él había elegido no escuchar. Se sentó en el sofá y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que el peso de sus decisiones lo alcanzara sin intentar escapar. No podía cambiar el pasado, pero todavía podía decidir qué hacer a partir de ese momento. Mientras tanto, en Guadalupe, Elena estaba sentada junto a la cama de Mateo observándolo dormir. La respiración tranquila del niño llenaba la pequeña habitación. El ventilador giraba lentamente en el techo. Todo parecía en paz. Pero dentro de ella había una tormenta. Había dicho la verdad. Y ahora el futuro se volvía incierto. No temía perder a su hijo. Temía que el poder de Alejandro alterara el equilibrio que tanto le había costado construir. Mateo tenía estabilidad. Tenía amigos, rutina, cariño. No necesitaba lujos. No necesitaba mansiones. Necesitaba seguridad emocional. Y Elena no permitiría que nadie rompiera ese vínculo. Sin embargo, también sabía algo imposible de negar. Un niño tiene derecho a conocer a su padre. Ese conflicto la desgarraba por dentro. No era una cuestión de orgullo. Era una cuestión de protección. 2 días después, Alejandro pidió realizar una prueba de paternidad. No lo hizo por desconfianza, sino porque sabía que necesitaba una certeza formal antes de tomar cualquier decisión. Cuando se lo mencionó a Elena, habló con respeto. No es porque dude de ti, aclaró. Es para asumir mi responsabilidad de la manera correcta. Elena lo pensó durante unos segundos. No tenía nada que ocultar. Está bien, respondió. El resultado tardaría 2 semanas. 2 semanas en las que la tensión creció silenciosamente. Durante ese tiempo, Alejandro comenzó a averiguar discretamente sobre la vida de Mateo. No para invadirla, sino para conocer un poco más sobre él. Descubrió que era buen estudiante, que defendía a otros niños cuando veía algo injusto y que tenía una habilidad especial para las matemáticas. Un detalle lo estremeció. En una reunión escolar reciente, cuando les preguntaron a los niños qué querían ser de grandes, Mateo respondió: «Quiero construir edificios que duren mucho tiempo». Alejandro sintió un escalofrío al escuchar eso. La sangre no solo se hereda en los rasgos físicos, también se hereda en los impulsos, en las inclinaciones, en los sueños.
Las piezas comenzaban a encajar. Y cuando el resultado de la prueba finalmente llegó, Alejandro ya conocía la respuesta. 99.9% de probabilidad de paternidad. La hoja tembló entre sus manos. No por duda, sino por el peso de la realidad. Era su hijo. Y ahora la pregunta ya no era si lo era. La verdadera pregunta era si merecía formar parte de su vida. Porque reconocer un error es un acto de humildad. Pero reparar 5 años de ausencia, eso exige algo mucho más profundo. Y Alejandro estaba a punto de descubrir que el verdadero desafío no era biológico. Era emocional. El sobre blanco con el resultado reposaba sobre su escritorio como si pesara toneladas. 99.9%. No había lugar para dudas. Ningún espacio para interpretaciones. Mateo era su hijo. 5 años. 5 cumpleaños. 5 navidades. 5 primeros días de escuela. 5 años de ausencia. Alejandro se dejó caer contra el respaldo de la silla. Miró el techo de la oficina, el mismo bajo el cual había tomado la decisión que cambió el rumbo de 3 vidas. Elena tenía razón. No había sido solo un despido. Había sido una ruptura. Un acto de desconfianza que obligó a una mujer embarazada a enfrentar el mundo sola. Y ahora la vida lo obligaba a mirarse sin filtros. Tomó el teléfono y marcó el número de Elena. Ella respondió al tercer timbrazo. Ya tengo el resultado. Hubo un breve silencio. Lo imaginaba, respondió ella con una serenidad que contrastaba con el caos que él sentía por dentro. Es positivo. Otra pausa. No era una sorpresa. Era una confirmación. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó Elena. No había reproche en su voz, solo claridad. Alejandro tragó saliva. Por primera vez en años no tenía un plan estratégico. No había asesores, ni consejos empresariales, ni rutas calculadas. Quiero conocerlo. Luego añadió algo más. Pero en tus términos. Esa última frase no fue casual. Elena lo notó. No voy a permitir que su vida cambie de un día para otro, respondió. No voy a exponerlo a algo que no pueda entender. No quiero quitártelo, aclaró Alejandro rápidamente. Solo quiero asumir mi responsabilidad. Elena cerró los ojos un momento. Responsabilidad. Una palabra grande. Pesada. Entonces empieza despacio, dijo finalmente. Sin promesas exageradas. Sin escenas dramáticas. Y sin intentar comprar su cariño. Alejandro entendió el mensaje. No podía llegar con regalos costosos. No podía imponer su presencia. No podía presentarse de inmediato como el padre después de 5 años de ausencia. Tendría que ganarse ese lugar. El primer encuentro se organizó para un sábado por la tarde en el Parque Fundidora. Un lugar abierto, neutral, sin presión. Alejandro llegó antes de la hora. Vestía de forma sencilla. Sin traje. Sin reloj ostentoso. Hacía años que no se sentía tan inseguro. Observó a los niños corriendo, escuchó risas, vio a padres agacharse para amarrar agujetas o empujar columpios. Era una escena cotidiana que él siempre había visto desde lejos. Hasta ese momento. Entonces vio a Elena acercarse tomada de la mano de Mateo. El niño llevaba una camiseta azul y una pequeña gorra. Caminaba con confianza, mirando todo con curiosidad. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Ese era su hijo. No una idea. No una posibilidad. Un niño real. Respirando. Sonriendo. Elena se acercó primero. Mateo, él es Alejandro. Es un amigo. No dijo más. Padre. No todavía. Mateo levantó la mirada.
Observó a Alejandro sin miedo ni rechazo, solo con curiosidad. «Hola», dijo el niño. Su voz era suave, pero segura. Alejandro tuvo que contener el impulso de abrazarlo. «Hola, Mateo», respondió, intentando mantener firme la voz. El niño inclinó ligeramente la cabeza. «Tú eres el hombre del edificio grande». Alejandro parpadeó sorprendido. «Sí, trabajo allí. Mamá dice que hay que hacer bien el trabajo para que las cosas duren». Alejandro miró a Elena por un instante. Ese consejo no era casual. Era una lección constante, hacer las cosas bien incluso cuando nadie está mirando. Hablaron de temas simples: la escuela, el fútbol, los dibujos. Mateo contó que le gustaban los edificios altos. «Me gusta imaginar cómo se sostienen», explicó. «Todo tiene que estar bien conectado. Si no, se cae». Alejandro sintió que aquella frase no hablaba solo de arquitectura. Hablaba de conexiones, de decisiones. Y sabía que su error había sido romper una de las más importantes. El encuentro duró aproximadamente 1 hora. No hubo drama, ni grandes revelaciones. Pero algo había cambiado. Mateo aún no sabía quién era Alejandro en realidad. Pero Alejandro ya sabía quién quería ser. No el empresario. No el hombre poderoso. El padre. Las semanas siguientes fueron un proceso lento de construcción. Alejandro empezó a ir al parque todos los sábados. Jugaba con Mateo, lo escuchaba, respondía a sus preguntas. Nunca forzaba la cercanía. Nunca imponía autoridad. Y algo inesperado empezó a suceder. Mateo comenzó a buscarlo. «¿Vas a venir el sábado, Alejandro?», no decía papá. Pero lo esperaba. Un día, mientras dibujaban en una mesa del parque, Mateo levantó la vista y preguntó: «¿Por qué no estabas antes?». La pregunta cayó directa. Sin acusación. Sin enojo. Solo verdad infantil. Alejandro miró a Elena. Ella no intervino. Era su momento. «Hace mucho tiempo cometí un error», dijo con honestidad. «No escuché algo muy importante». Mateo lo observó en silencio. «¿Y ahora sí escuchas?». La inocencia puede ser brutalmente precisa. «Sí», respondió Alejandro. «Ahora sí». Mateo asintió. No necesitaba explicaciones más complejas. Los niños entienden mejor el presente que el pasado. Una tarde, después de varias semanas de encuentros, Elena decidió que había llegado el momento de decir la verdad completa. Sentó a Mateo en el pequeño sofá de la sala. Alejandro también estaba allí. El aire se sentía pesado. «Mateo», comenzó Elena, «Alejandro no es solo un amigo». El niño los miró alternadamente. «Él es tu papá». El silencio se alargó. Mateo frunció ligeramente el ceño. No lloró. No gritó. No reaccionó como en las películas. Pensó. Luego miró a Alejandro. «¿Es verdad?». «Sí», respondió él con sencillez. «Soy tu papá». Mateo bajó la mirada por un momento, procesando la información. «¿Por qué no estabas?». La pregunta regresó. Pero esta vez era más profunda. «No estuve porque cometí un error», respondió Alejandro con sinceridad. «Y me tomó tiempo entenderlo». Mateo lo observó durante unos segundos más. Luego hizo algo inesperado. Se levantó, caminó hacia él y lo abrazó. No fue un abrazo fuerte. Fue breve. Pero fue suficiente para cerrar, aunque fuera por un instante, 5 años de distancia. Elena sintió que el corazón se le llenaba. No era un perdón automático. No era un final feliz instantáneo. Era el verdadero comienzo. Esa noche,
Alejandro regresó a su casa y, por primera vez en mucho tiempo, no la sintió vacía. Porque ahora sabía que había algo más grande que todos sus logros. Una segunda oportunidad. Pero también sabía algo importante: la redención no se declara, se demuestra. Y estaba dispuesto a demostrarla. Porque toda la verdad ya había salido a la luz, y esta vez no pensaba ignorarla. El abrazo de Mateo fue breve, pero para Alejandro significó algo que ningún contrato millonario le había dado jamás. Una oportunidad. No era absolución. No era olvido. Era una puerta apenas entreabierta. Y él sabía que cruzarla requeriría paciencia, humildad y perseverancia. Los primeros meses no fueron perfectos. Mateo comenzó a llamarlo papá con timidez, como si estuviera probando la palabra. Al principio lo decía muy bajo, después un poco más natural, hasta que un día, en medio de una risa en el parque, gritó: «Papá, mira». Alejandro sintió que el mundo se detenía por un segundo. Papá. Una palabra simple, pero cargada de significado. Elena observaba desde cierta distancia, no por desconfianza, sino por protección. No quería interferir, pero tampoco permitiría que Mateo construyera expectativas frágiles. Alejandro empezó a involucrarse de verdad. Asistía a reuniones escolares. Se sentaba en las gradas durante los partidos de fútbol infantil. Escuchaba a Mateo explicar con entusiasmo cómo imaginaba edificios con puentes invisibles que los conectaban. Un día, en una exposición escolar, Mateo presentó un dibujo. Era un edificio grande con muchas ventanas. Y frente a la entrada había 3 figuras tomadas de la mano. La maestra sonrió. «¿Quiénes son?». Mateo respondió con naturalidad: «Mi mamá, mi papá y yo». Alejandro sintió orgullo, y también una punzada de dolor. Porque ese dibujo representaba algo que aún estaba en construcción. No eran una familia tradicional. No vivían juntos. No compartían el mismo techo. Pero compartían algo más importante: la decisión de intentarlo. Sin embargo, no todo fue sencillo. La comunidad también reaccionó. Algunas madres en la escuela comenzaron a susurrar. Algunos conocidos de Alejandro cuestionaban el escándalo: un hijo oculto durante 5 años con una ex empleada. Alejandro empezó a escuchar comentarios que antes habría ignorado. Pero ahora no podía. Porque esas palabras ya no afectaban solo su imagen. Afectaban a su hijo. Una noche, durante una cena de negocios, uno de sus socios insinuó con tono burlón: «Supongo que ahora eres más cuidadoso con el personal doméstico». Algunas risas incómodas se escucharon alrededor de la mesa. Alejandro dejó el tenedor sobre el plato. Miró directamente al hombre. «Cometí un error hace años», dijo con firmeza. «Y la persona a la que acusé injustamente es ahora la madre de mi hijo». Hizo una pausa. Si alguien tiene algo que decir, que lo haga con respeto. El silencio fue inmediato. Por primera vez, Alejandro no estaba defendiendo su reputación. Estaba defendiendo la dignidad de Elena. Y eso marcó un cambio real. Elena también enfrentaba sus propios conflictos internos. Durante 5 años había sido madre y padre al mismo tiempo. Tomaba todas las decisiones sola. Ahora tenía que aprender a compartir ese espacio. Una tarde, Mateo llegó a casa emocionado. «Papá dice que puedo visitar su oficina grande el viernes». Elena sintió una pequeña punzada en el pecho. No era celos. Era miedo. El mundo de Alejandro era diferente. Más brillante. Más grande. Más tentador. Pero ella recordaba algo que había aprendido con dificultad: el amor no se mide por competencia. Se mide por estabilidad. «Está bien», respondió con una sonrisa suave. «Pero después me contarás todo».
La visita a la oficina fue reveladora para Mateo. Caminaba con los ojos abiertos de asombro. Observaba los planos, las maquetas, los edificios en miniatura. Alejandro lo llevó a su despacho. El mismo despacho donde, 5 años antes, había despedido a Elena. Por un momento el recuerdo lo golpeó. Pero ahora la escena era distinta. Mateo se sentó en la gran silla, giró lentamente y soltó una carcajada. «¿Aquí es donde trabajas?» «Sí». El niño miró alrededor y luego preguntó con total naturalidad, «¿Aquí fue donde cometiste el error?» Alejandro sonrió con honestidad. «Sí. Aquí fue». Mateo lo miró pensativo. «Entonces está bien que ahora estés arreglando las cosas. Los niños tienen una capacidad extraordinaria para simplificar lo complejo». Y eso era exactamente lo que Alejandro estaba intentando hacer. Arreglar las cosas. Pero el verdadero desafío llegó meses después. Un conflicto en la escuela. Un niño mayor comenzó a burlarse de Mateo por tener 2 casas. Y por ser el hijo del jefe. Mateo llegó a casa confundido. ¿Es malo tener 2 casas? Elena lo abrazó con ternura. No, mi amor. Lo malo es no tener amor. Esa noche, Alejandro habló con él. No puedes controlar lo que dicen los demás, le explicó. Pero sí puedes decidir quién eres. Mateo asintió. Soy fuerte, respondió. Sí, lo eres. En ese momento Alejandro entendió algo importante. Ser padre no era solo estar presente. Era acompañar, guiar, escuchar. Con el tiempo comenzaron a celebrar juntos momentos importantes, cumpleaños, Navidad. Pequeños días que se convertían en recuerdos. Alejandro nunca intentó reemplazar el esfuerzo de Elena. Lo complementó. Respetaba sus decisiones. La consultaba. Le preguntaba. Y algo inesperado comenzó a surgir entre ellos. No fue un romance inmediato. No hubo reconciliaciones forzadas. Solo respeto. Una noche, después de una reunión escolar, Alejandro acompañó a Elena hasta su puerta. «Gracias por no cerrarme la puerta», dijo en voz baja. Elena lo miró durante un largo momento. «No lo hice por ti», respondió con honestidad. «Lo hice por él». Alejandro asintió. «Lo sé». Pero había algo más en sus miradas. No era el pasado. No era culpa. Era la posibilidad de algo nuevo. El verdadero cambio no ocurrió en un gran gesto. Ocurrió en los pequeños detalles. En los sábados constantes. En las llamadas antes de dormir. En las conversaciones incómodas pero sinceras. Alejandro dejó de ser el hombre que reaccionaba impulsivamente. Se convirtió en el hombre que escuchaba primero. Y Elena dejó de ser la mujer herida. Se convirtió en la mujer que permitió reconstruir sin olvidar. Mateo creció en medio de esa transformación. Y un día, mientras caminaban los 3 por el Parque Fundidora, el mismo lugar de su primer encuentro, Mateo tomó la mano de cada uno. Una a cada lado. «Así está bien», dijo. Y Alejandro entendió algo que le había tomado 5 años aprender. No se trata de controlarlo todo. Se trata de cuidar lo que realmente importa. Pero aún quedaba una conversación pendiente. Una que definiría el futuro de los 3. Y esa conversación estaba a punto de suceder. Llegó un domingo tranquilo. No hubo tormentas. No hubo gritos. Solo una pequeña mesa, 3 tazas de café, un vaso de chocolate caliente para Mateo. Y una decisión que debía tomarse con madurez. Elena sabía que el vínculo entre Alejandro y Mateo ya no era frágil. Era real. Había constancia. Había presencia. Había compromiso. Pero todavía quedaba algo importante por definir. El futuro.
Elena respiró hondo. Mateo estaba sentado en el suelo, construyendo una torre con bloques de madera. Alejandro lo observaba con una leve sonrisa. «Tenemos que hablar», dijo Elena con calma. Alejandro asintió. «Lo sé». Mateo levantó la cabeza. «¿Es algo malo?» «No, mi amor», respondió Elena. «Es algo importante». Alejandro se inclinó un poco hacia adelante. «Mateo, quiero preguntarte algo». El niño lo miró con atención. «¿Te gustaría pasar algunos fines de semana conmigo en mi casa?» Hubo un pequeño silencio. No era una sugerencia impulsiva. No era una exigencia. Era una invitación. Mateo pensó durante unos segundos. ¿Mamá también iría? Elena sonrió con suavidad. No siempre. Pero siempre sabrás dónde estoy. El niño volvió a mirar a Alejandro. ¿Y si no me gusta? Alejandro respondió sin dudar. Entonces lo cambiamos. Nada es obligatorio. Lo importante es que te sientas seguro. Mateo miró nuevamente sus bloques. Quiero intentarlo. Elena sintió una mezcla de emoción y vértigo. No estaba perdiendo a su hijo. Estaba ampliando su mundo. Y eso también era amor. Los primeros fines de semana en la casa de San Pedro fueron extraños. La mansión que antes parecía fría comenzó a transformarse. Alejandro pidió que prepararan una habitación para Mateo. No con lujos excesivos, ni extravagancias. Con calidez. Fotos, libros, juguetes, colores. Mateo recorría los pasillos con curiosidad, pero sin una fascinación exagerada, porque ya había aprendido algo importante. El valor no está en el tamaño de la casa. Está en quien te espera dentro. Una noche, mientras veían una película en la enorme sala, Mateo se acomodó a su lado. «Papá». La palabra ya no era tímida. Era natural. «Sí», respondió Alejandro. «¿Te arrepientes?» Alejandro lo miró sorprendido. «¿De qué?» «De no escuchar a mamá». La honestidad infantil volvió a atravesarlo. Alejandro no intentó suavizar la verdad. «Sí. Me arrepiento». Mateo lo observó unos segundos más. «Entonces está bien». «¿Está bien?» «Sí», dijo el niño. «Porque ahora sí estás escuchando». Aquella frase fue más poderosa que cualquier disculpa formal. Elena también estaba viviendo su propio proceso. Los fines de semana sola eran tranquilos, pero no vacíos. Sabía que su hijo estaba bien. Y poco a poco empezó a ver algo diferente en Alejandro. No al hombre arrogante que la despidió, sino al hombre que había aprendido. Al hombre que pedía perdón sin excusas. Que asumía responsabilidades sin imponer condiciones. Una tarde, mientras Mateo dormía en la casa de San Pedro, Alejandro invitó a Elena a cenar en la terraza. No como pareja, no por obligación, sino como dos adultos que compartían algo invaluable. Hablaron del pasado, sin gritos, sin reproches. «No puedo cambiar lo que hice», dijo Alejandro con sinceridad. «Pero puedo asegurarme de no volver a repetirlo». Elena lo miró durante un largo momento. «Lo que hiciste me obligó a ser más fuerte», respondió. «Pero no te agradezco el dolor». Hizo una pausa. «Agradezco lo que aprendimos después». Había verdad en esas palabras. No romantizaban el sufrimiento. Reconocían la transformación. Con el tiempo, su relación evolucionó lentamente. Sin promesas dramáticas. Aprendieron a comunicarse, a tomar decisiones juntos, a respetar límites. No fue un regreso automático al amor. Fue una construcción nueva, más consciente, más madura, más honesta. Y Mateo creció viendo algo fundamental,
que los errores no te definen para siempre, que las personas pueden cambiar, que el orgullo puede romperse, y que la humildad puede reconstruir. 5 años antes, una mujer firmó su despido entre lágrimas, rompió una prueba de embarazo y salió bajo un cielo gris creyendo que lo había perdido todo. Pero la vida no terminó allí, porque lo que parecía una derrota fue el comienzo de una fuerza que nadie podía quitarle. Y el hombre que creía tener todo bajo control aprendió que el verdadero liderazgo comienza cuando uno admite que se equivocó. Una tarde de primavera, los tres regresaron al Parque Fundidora. El mismo lugar de su primer encuentro. El mismo banco. El mismo lago reflejando el cielo. Mateo corría unos metros delante de ellos. Alejandro y Elena caminaban más despacio. ¿Te das cuenta?, dijo Alejandro en voz baja. ¿De qué? De que aquel día en la oficina fue el peor día de mi vida, y también el comienzo del cambio que necesitaba. Elena lo miró con serenidad. Las decisiones injustas siempre tienen consecuencias. Hizo una pausa. La diferencia está en lo que hacemos cuando entendemos el daño. Alejandro asintió. Mateo regresó corriendo hacia ellos. «¡Vamos!», gritó. El último en llegar compra el helado. Los tres comenzaron a caminar más rápido. No como una familia perfecta, no como un cuento de hadas, sino como personas que decidieron crecer. A veces creemos que perder el control es el peor escenario posible, pero lo verdaderamente peligroso es no escuchar. No escuchar cuando alguien intenta explicarse. No escuchar cuando la verdad está frente a nosotros. No escuchar cuando el orgullo habla más fuerte que el corazón. Elena perdió un trabajo, pero ganó dignidad. Alejandro perdió 5 años, pero aprendió a ser padre. Y Mateo creció entendiendo algo que muchos adultos olvidan, que el amor no se puede imponer. Se demuestra. Que la responsabilidad no se compra. Se asume. Y que siempre existe una segunda oportunidad, si realmente estamos dispuestos a cambiar. Porque al final, no importa cuántas casas tengamos, no importa cuánto dinero poseamos, no importa cuántos errores cometimos. Lo que realmente importa es si tenemos el valor de reparar lo que rompimos. Y tú, que escuchas esta historia, recuerda esto: nunca tomes una decisión sin escuchar primero. Nunca dejes que el orgullo decida por ti. Y nunca subestimes el poder de una segunda oportunidad. Porque la vida siempre devuelve lo que sembramos. Y a veces, incluso cuando creemos que todo está perdido, el amor encuentra la forma de reconstruirlo todo.